Papi, ¿Cómo están? Ya estamos aquí, otra vez. Buenas, buenas, Rami, buenas. Es la que hizo, pidió que ponga música de ABBA, está bien. Uf, eso de Buenas, Arturo. cuando éramos Buenas. niños, cuando éramos niños. Ay, ay, ay. Qué horror. Ser, ser chiquitita, uff, a mí me encanta porque cuando yo era así chiquita, de, no sé, pues 3 añitos, 4 añitos, a mí me hacían cantar la versión en español, me ponían en el medio de la, de la sala y me hacían cantar ahí con todos los tíos, todo eso. Ah, sí, antes tú sabes cantar. Un poquito. Ya. ¿Qué cantabas? ¿Música de ABBA? No. Yo cantaba chiquitita, Ah, en español. chiquitita, Después ya aprendí, tararara. ajá, después ya aprendí a cantar en inglés, pero primero cantaba chiquitita, Sí, sabes muy bien. sí, Claro. la puse, ¿no? Al principio. Sí, Fui la más alegre, pues. La otra es muy triste, pues, Winner te quiso. No te pases, pues, Romy, ¿para qué canciones tristes si puede haber música pero alegre? son expresiones del espíritu, profesor. O sea, pueden ser. Ya sé que son expresiones Lo del que espíritu, importa es que su espíritu siempre esté alegre, independientemente de que la canción sea triste. pero para toda cosa hay un momento, dice el Eclesiastés. Todo tiene su momento. Hay un momento para Tomás, reír, sí. un momento para llorar. ¿No? ¿Conoces ese verso, ese capítulo de Eclesiastés? No, no, no. No he leído mucho Eclesiastés. Para Todo nada. tiene su momento, para cada cosa hay un momento para reír, un momento para llorar, un momento para nacer, un momento para morir, un momento para abrazarse, un momento para abandonar los abrazos, un momento para la paz, un momento para la guerra. La Pero voy a poner. dado que está ¿Sí? de moda Melissa Paredes, está perfecta esta canción. Yo no sabía quién diablos era Melissa Paredes hasta que de pronto, y por otro lado digo, o sea, caramba, una infidelidad, un divorcio son algo tan común, o sea, pasa cada rato y sobre todo en el mundo de la farándula, que cuál es la noticia, ¿no? O sea, dónde está la pepa, como dicen los periodistas, ¿no? Y dije, bueno, está bien que haya espectáculos, que bien que haya espectáculos o noticias frívolas o divertidas o de la farándula, bueno, ya, lo voy a aguantar. Pero que por lo menos tengan un contenido, pues, que digan algo interesante, divertido, pero no, no sé, o sea, un divorcio, pues, no sé qué tiene de especial, ¿no? Es una nota a pie de página, una noticia. Debería ser, ¿no? Simplemente, bueno, si fulano y tal se separaron, ya está, punto, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Cada vez estamos peor. Esa es la perspectiva de alguien que ya está un poco viejo, ¿no? Cuando alguien dice ya está, cada vez estamos peor, claro, es porque ya estamos en otra edad, ¿no? Mejor no decir eso, mejor si cada vez estamos mejor. Que es lo que yo también creo que cada vez estamos mejor, ¿sí? se dice viejo, se dice menos joven. Menos joven, menos joven, menos joven. Por eso para mantenerse joven hay que evitar la frase cada vez estamos peor, porque eso demuestra que estamos viejos. No, estamos viejos. Al contrario, estamos mejor, ¿no? Si comparamos nuestro nivel de vida con el de nuestros abuelos, uf, estamos mucho mejor, muchísimo mejor, ¿no? Los niños no se mueren de viruela, los niños ya no sufren de polio, el hambre se ha reducido, ¿no? La desnutrición todavía existe, pero se ha reducido, la pobreza se ha reducido, ya eso lo expliqué al principio, ¿no? O sea, el mundo está mejor, tenemos problemas como la crisis climática y otras cosas, pero vivimos mejor. O sea, el futuro promete si es que hacemos las cosas bien. Y sobre todo si le hacemos caso a la ciencia, que es lo que yo insisto, que es el caso a la ciencia, que es el caso a la ciencia. Y no a los disparates que dicen los demagogos de cualquier bando, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Durkheim, ¿ya? Entonces, el hombre no puede vivir en medio de las cosas ni hacer ideas según las cuales reglamenta su conducta. Para poder vivir necesitamos reglas. Y eso también lo dije al principio. Hay que quitarnos esta idea ingenua, libertaria, no sé de dónde viene, que es una forma de metafísica según la cual la libertad es libertad absoluta, ¿no es cierto? Libertad sin restricciones, eso no existe. Para que haya libertad, para que haya acción social y acción humana, ¿no? Para que los seres humanos podamos comprender el mundo, entendernos entre nosotros, siempre habrá reglas, eso no se puede evitar. Siempre habrá restricciones.
sin restricciones seríamos como animales, pues los animales no tienen restricciones. Nosotros tenemos razón, y la razón, acá le falta una S, perdón, sin, ya. Los animales no tienen restricciones y por eso son animales, pues, ¿no? Pero nosotros nos hacemos ideas de las cosas, y estas ideas de las cosas reglamentan nuestra conducta. Y él tiene una visión particular sobre la economía. No le gustan mucho los economistas, porque él critica la idea de que los economistas están haciendo una ciencia más dura, más formal, más contundente que el resto de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, como que dentro de las ciencias sociales la economía es, digamos, el príncipe, el rey de las ciencias sociales, el que tiene mejores predicciones, mejores modelos, ¿no? Hace un cuestionamiento que yo no sé si es correcto, ustedes me ayudarán, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la famosa ley de la oferta y la demanda. Nunca se ha establecido inductivamente como expresión de la realidad económica. ¿Qué quiere decir inductivamente? A partir de la evidencia empírica llegamos a una conclusión general. ¿Ya? Eso es inducción. Deducción es al revés. Tenemos una ley y aplicamos la ley para un caso particular. Y esta diferencia entre inducción y deducción va a ser importantísima para entender a Popper. ¿Ya? Y deducción son formas de razonar distintas. ¿Ya? La inducción es de lo particular a lo general. Y la deducción es de lo general a lo particular. Ya. Muy bien. Entonces él dice, Durkheim dice, tenemos por ejemplo la famosa ley de la oferta y la demanda. Nunca se ha establecido inductivamente como expresión de la realidad económica. Jamás ninguna experiencia, ninguna comparación metódica ha sido instituida para establecer que, de hecho, las relaciones económicas proceden de acuerdo con esta ley. Lo único que se ha podido hacer, y todo lo que se ha hecho, es demostrar dialécticamente que los individuos deben proceder así. Los individuos deben proceder de acuerdo al principio de la ley de la oferta y la demanda. Y eso es bastante polémico. Pero lo que en realidad Durkheim nos está diciendo aquí es que la ley de la oferta y la demanda requiere de, digamos, a ver, la ley de la oferta y la demanda no es un fenómeno natural, es un fenómeno social. Y todo fenómeno social, como ya lo hemos definido, está definido por una coerción, por una coacción. ¿Ya? Pero a su vez, dado que está definido por una coacción, un fenómeno social o un hecho social puede no ocurrir. ¿Ya? Entonces él más o menos lo que pretende decir es que la economía no es, de las ciencias sociales, no es la ciencia más, no es la reina de las ciencias sociales como algunos creen, ¿no? O como los economistas creen. Lo que decimos de esta ley puede repetirse a propósito de todas las leyes que la escuela económica ortodoxa, o sea, los liberales, califican naturales y que por otra parte no son más que casos particulares de la que precede. Estas leyes de la oferta y la demanda y todas las leyes de la escuela económica ortodoxa, o sea, la economía liberal, es ortodoxa, ¿no es cierto? En realidad no son naturales, no son fenómenos naturales, son fenómenos sociales. Y porque son fenómenos sociales podrían cambiar. Podrían no ser válidos en otros contextos, pero no deben recibir este nombre, es decir, no deben ser naturales, y por ley natural se entiende todo modo de ser la naturaleza inductivamente probado. Inductivamente probado, y aquí Popper va a dirá, oye, ¿cómo es eso de inductivamente probado? Nada se puede probar inductivamente. Es lo que va a decir Popper después. Y sin embargo, los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como cosas. Muy bien. Los fenómenos sociales que hemos hablado, ¿no? La amistad, las redes sociales, la justicia, el poder, la Navidad, la procesión de signos milagros, las fiestas de Huancayo, las palpas, son fenómenos sociales y son cosas y deben ser tratados como cosas, es decir, tienen ciertas características. Para demostrar esta proposición
No es necesario filosofar sobre la naturaleza, su naturaleza, ni discutir las analogías que presentan con los fenómenos de reinos inferiores, o sea, de las plantas, de los animales, ¿no es cierto? Basta comprobar que son el único dato ofrecido al sociólogo. En efecto, es cosa todo lo que está dado, todo lo que se ofrece más bien a la observación. Si algo se ofrece a la observación, lo vamos a comprender como cosa. Muy bien. Y como cosa puede ser estudiada. Si no es una cosa, no se puede estudiar. Y las cosas tienen características, tienen rasgos particulares. Y en el caso de los fenómenos sociales, además cumplen una función. ¿Qué función cumplen? Ahí está tu tarea, pues. O sea, ahí es lo que tú tienes que saber, que tienes que decirme en tu tesis. Hasta los fenómenos que más parecen consistir en arreglos artificiales deben ser considerados desde este punto de vista. El carácter convencional de una práctica o de una institución no debe presumirse nunca. ¿Ya? Por lo demás, si se nos permite invocar nuestra experiencia personal, creemos poder asegurar que, al proceder de esta manera, se tendrá a menudo la satisfacción de ver que los hechos más arbitrarios en apariencia presentan, después al observar atento, rasgos de constancia y de regularidad, síntomas de subjetividad. Incluso los hechos más arbitrarios, lo que parecen más, como dicen los jóvenes ahora, random, ¿no es cierto?, que no tienen explicación, cuando los analizamos correctamente encontramos que sí, tienen constancia, o sea, se repiten y por tanto son hechos sociales, tienen regularidad, tienen una regulación. Entonces eso demuestra de que son objetos. Objetos de tipo social, no son objetos sociales. No son objetos naturales, pero no son objetos sociales. ¿Ya? Entonces eso significa que pueden ser estudiados como fenómenos sociales. Igual que puedo estudiar las plantas, puedo estudiar la materia, puedo estudiar la velocidad y todo eso, ¿no? Las propiedades de la materia. Así también puedo estudiar las propiedades de un hecho social, que en apariencia podría no tener forma, pero cuando lo observamos, el observador atento va a descubrir que tiene regularidad y constancia. Se repite y tiene cierta regularidad. Entonces, por tanto, sí puede ser objeto de nuestro estudio. Aunque ciertos aspectos hayan preparado el advenimiento de la psicología científica, esta solo ha nacido de verdad mucho más tarde, cuando se llegó por fin a la concepción de estados de la conciencia, pueden y deben ser considerados desde fuera y no desde el punto de vista de la conciencia de los que los experimentan. Entonces, ¿cuándo es que la psicología se vuelve científica? Cuando un estudioso puede comprender los fenómenos de la conciencia desde fuera, ¿ya? Puede comprender la conciencia no a partir de la introspección, sino de la observación externa. Ahora, esto no significa en absoluto objetivismo, no confundamos con esto, pero sí estamos estudiando el fenómeno desde fuera. Va a traer muchos problemas esto, Yo sé que esto hay mucho acá por pan por rebanar y muchas cosas por discutir, pero estamos leyendo a un clásico y después vamos a ver hasta dónde nos lleva ese clásico y cómo lo podemos cuestionar. Los hechos individuales contienen en forma mucho más natural e inmediata todos los aspectos de la cosa. El derecho existe en los códigos, o sea, tiene una manifestación material, ¿cierto? ¿Dónde está el derecho? En los códigos. Los movimientos de la vida cotidiana se inscriben en las cifras de la estadística, en los monumentos históricos, la moda en la indumentaria, los gustos en las obras de arte. En virtud de su naturaleza misma, tienden a constituirse fuera de las conciencias individuales. Los hechos individuales se constituyen fuera de la conciencia individual. Y eso hace que sean parte de la actividad social, de los hechos sociales. Tienen una materialización externa, siempre. El primero de estos corolarios es que hay que alejar sistemáticamente todas las prenociones. El sociólogo, ustedes, tiene que liberarse de las falsas evidencias que dominan el espíritu del vulgo, que sacuda de una vez por todas el yugo de las categorías empíricas que una larga costumbre acaba a menudo por volver tiránicas. Por lo menos, si alguna vez la necesidad le obliga a recurrir a ellas,
que lo haga teniendo conciencia de su escaso valor, a fin de no poder hacerles desempeñar de la doctrina un papel del que no son dignas. El conocimiento vulgar puede ser un punto de partida, pero jamás va a ser un punto de llegada. Nosotros como investigadores no podemos describir los fenómenos que vamos a estudiar en términos del vulgo, es decir, en términos de lo que la gente dice, hace o piensa que hace, sino que tenemos que estudiarlos como cosas, como algo que está fuera de la conciencia del sujeto y por tanto debe ser comprendido sin importar lo que el sujeto piense, crea de él. Ya le hemos visto esto en las funciones manifiestas y latentes, ¿ya? En efecto, nos apasionamos por nuestras creencias políticas y religiosas, por nuestras prácticas morales, mucho más que por las cosas del mundo físico. Este es un error muy común y que se había superado y ha empezado, vuelve a ponerse de moda. Después, este carácter pasional se comunica a la manera en que concebimos y nos explicamos las primeras. Las ideas que nos hacemos nos dominan, lo mismo que sus objetos, y adquieren así tal autoridad que no soportan la contradicción. Nuestros prejuicios no soportan la contradicción, pero tenemos que superar nuestros prejuicios. Nosotros somos estudiosos, no moralistas. ¿Ya? Y cuando uno hace un estudio científico, la moral queda de lado. Nadie está diciendo por si acaso que la moral no sirva y que no deba ser tomada en cuenta o que no tenga su propio campo de estudio. Pero, la moral es un asunto aparte. Lo que nosotros consideramos bueno, malo, correcto, incorrecto, no debe ser una variable en nuestro análisis. Nunca. Sino, este fenómeno existe, tiene estas características y tiene tales consecuencias y tiene cierta validación social y ejerce cohesión sobre estas personas, ¿no es cierto? Y tiene ese sentido. El sentido de un hecho social está en las consecuencias, en aquello que los sujetos buscan con estas acciones sociales, sean conscientes o no conscientes. Muy bien. Entonces, a la vista del observador, a la vista del estudioso, parte del sentido, parte de las consecuencias del Señor de los Milagros, de la procesión del Señor de Milagros, es justamente el comercio, ¿no? Que hay un comercio que depende de esa ceremonia y por la cual, pues, cuando no ocurre, como está ocurriendo ahora en pandemia, que no sucede, pues, muchas pymes se perjudican, ¿sí? Si la Navidad tuviera que ser suspendida, si no fuera posible celebrar la Navidad, también habría efectos sociales y efectos económicos bastante claros, bastante materiales. Entonces la Navidad, que está definida, tú le preguntas a la persona ¿por qué celebras la Navidad? Bueno, porque es un momento de celebrar el nacimiento de Jesús, porque es un momento de unión de la familia, de búsqueda de la paz y todo eso. Muy bien, puedes tomar nota en tu cuaderno de eso, pero te estás olvidando, digamos, no estás omitiendo otros factores que explican por qué hay tanta presión social para la celebración de la Navidad, y mucho tiene que ver con que es un momento para el comercio. Toda comunidad, toda comunidad, y esto nos hace universales, ¿ya? Este fenómeno ocurre en cualquier comunidad, en las sociedades más avanzadas, o en lo que llamamos las sociedades más primitivas, como estos indígenas de la isla Sentinel, donde nadie puede entrar. Tienen momentos en los cuales se produce un fenómeno que se llama redistribución. En el cual se reparten las ganancias del año. Todos hemos trabajado y esperamos un momento de retribución, de redistribución, ¿no es cierto? Y esto ocurre en todas las comunidades que conocemos, ¿no es cierto? Hay un momento en el año en que se celebran unas fiestas y en esas fiestas se reparte la comida, se reparte la lana, las vestimentas, qué sé yo, los ponchos, las telas, ¿no es cierto? Que es una manera de retribuir, de redistribuir los excedentes. Los excedentes en las comunidades primitivas se redistribuyen porque no se pueden guardar. Pero tenemos algo parecido en nuestras sociedades capitalistas, y en las cuales hacemos fiestas, y en estas fiestas las empresas hacen fiestas, ¿no es cierto? O los grandes líderes hacen fiestas, y en estas fiestas se come bien, se baila bien, se gasta mucho dinero, y es una manera de redistribuir parte, no todo obviamente, sino una parte del excedente. Y la finalidad de esa redistribución del excedente es
mantener los vínculos amicales de fidelidad, ¿no es cierto?, a el equipo, a la empresa, a la persona o a la comunidad. Las fiestas patronales son momentos de redistribución en donde la gente espera la mejor bebida, la mejor comida, los mejores bailes, la diversión. Y eso lo tiene que pagar una persona que supuestamente es rica, ¿no? Afluente, ¿no? Se lo nombra como padrino. ¿Cómo se lo llama al mayordomo de la fiesta? ¿Y dónde está la coerción? Dirán ustedes, ¿no? Bueno, hay una coerción social para hacer la fiesta. Y es un honor ser nombrado mayordomo, ¿sí o no? De una fiesta patronal. ¿Es un honor o no? Honor y un reto. Es un honor y un reto. Uno no puede decir, no, yo no quiero ser mayordomo de esta fiesta. ¿Puedo decir eso? No, quedo como una bestia. Jean-Pierre, cuéntanos un poquito, tú que has dicho no. No es como incluso un insulto, ¿no? No querer aceptar ese cargo. A Muchas ver, veces sí. además está asociado a incluso temas religiosos, pues, ¿no? También, y no lo entendía como una forma de redistribución, pero sí es como un alto honor, ¿no? Es como un honor incluso familiar, ¿no? Porque queda como que de familia, ¿no? La familia tal es la que es mayordoma en esta ocasión, ¿no? Y va a venerar y va a poner todo en realidad. A poner Entonces, las velas, las imágenes, los músicos, la comida, el trago. sí, Tiene que haber sí, comida, sí, tiene que haber todo. trago, ¿sí o no? Sí, justo ayer discutía de eso con mi papá, pues, ¿no? Porque A mi ver, ¿tu papá de papá dónde es? mi papá es de Ayacucho, Ya. entonces de un pueblo que se llama Coracora. Ujú. Y bueno, la idea era de que digamos, la familia asuma el cargo, ¿no? De la fiesta, ¿no? Del año. Pero ya hay todos los gastos que implicaba, pues, ¿no? Porque tenías que ver temas no solo de camiones de cerveza, sino también de cajas de cerveza, de camiones de cajas de cerveza, sino también el tema de fuegos artificiales, tema de todas las flores, porque adornan todas las pistas, las llenan de flores y hacen figuras, formas, ¿no? Y todo lo que ello implica, ¿no? La comida, el trago, todo eso, ¿no? Entonces, era un presupuesto bastante alto. Así es. No, barato no es. O sea, ser mayordomo puede ser una maldición. Pero no te puedes negar. O sí te Así puedes es. negar. No puedes negarte o sea, cuando ya estés ahí no puedes negarte, ¿no? Si Ya. ya estás enfrente de todos, ya no puedes negarte porque es como dije en un momento, ¿no? Es como quizás insultar, no querer aceptar ese tan alto cargo. No cualquiera lo puede Lo tener tiene, tampoco. claro, no cualquiera lo puede tener, es un privilegio. Ujú. Entonces, pero es un privilegio que tiene un costo, es algo que es interesante, ¿no? Un privilegio que cuesta, que te va a costar a tu familia. Y a cambio de eso, ¿qué recibes? No vas a recibir nada material, vas a recibir prestigio, reconocimiento. Esta es una familia importante, es un fiestón. Y en cierta manera las familias van a competir, ¿no es cierto? Entonces, Jean-Pierre este año hizo un fiestón, o sea, un fiestón espectacular. Y ahora le toca a Daniel. Mi obligación, lo implícito, lo que no está dicho, una función latente, ¿no es cierto? Es, bueno, tengo que hacer una fiesta al mismo nivel de Jean-Pierre o mejor, subir la valla, o mantener la valla o subir la valla. Hay una presión para que yo mantenga o suba incluso la valla. Y si subo la valla, el siguiente mayordomo se fregó porque va a tener que subir todavía más. Estas competencias benefician a la comunidad, sí la benefician, ¿no es cierto? Sí la benefician. Hay un gran comercio alrededor de estas fiestas y también hay una redistribución. La gente disfruta de la generosidad que el mayordomo, la familia encargada le ofrece. Y a cambio de eso, la familia o el mayordomo reciben un gran prestigio social. Pero la pelea está en quién da más, quién hace la fiesta más grande. Entonces vas a ser recordado y querido si haces una fiesta mucho más espectacular que la anterior y vas a poner la valla mucho más alta.
estas funciones de las fiestas patronales no están dichas, pues, pero son implícitas, son latentes, entonces lo implícito. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? ¿Sí? Amigos de Ecuador y Colombia, ¿está nuestro amigo de Colombia y de Ecuador? ¿Está por acá? Sí, señor. Sí, señor. De Colombia. También en Colombia hay ese tipo de fiestas patronales, comunales, no digo en la ciudad, obviamente, sino en el campo. Sí, sí, señor, pero no del mismo estilo. De hecho, eh, ayer me quedé pensando precisamente a propósito del video. Ujú, eh, aquí se organizan, lo más parecido es ujú. que en algunas provincias organizan matrimonios colectivos, Ya, pero en vez de competir, lo que hacen es ayudarse. Es decir, una comida, un banquete, un salón social y organizan la fiesta para 5, ujú. 6, 7 parejas. En este caso, así específicamente con el mismo trasfondo, no, no señor, Ya, no ya. señor. No, Pero no de hay hecho sí fiesta. está, fiestas patronales sí, sí señor, Ujú. pero no con esa lógica, no con Ya, esa interesante. lógica de competitiva. Digamos, nosotros sí lo vemos en otro sentido, por ejemplo, en el carnaval de Barranquilla, y usted Ya, comentaba ayer el caso del carnaval de Río. sí, Eh, la competencia es por por qué grupos. contar, por los grupos, quienes presentan el mejor número, el mejor show, el mejor baile, quienes Ujú. están mejor vestidos, pero no al momento de dar, no al momento de dar. Lo que pasa es que los liderazgos regionales aquí en Colombia sí están diseñados bajo esa estructura. Es Ujú. decir, si usted fue el alcalde del pueblo y usted, por decirlo así, inauguró 4 obras y yo soy su sucesor, yo tengo que inaugurar 6. Claro, Tengo que poner mi nombre en 6 placas, como mínimo. claro, Pero entre la gente, digamos que esa competitividad no se da. ya. Pero entre las autoridades sí, digamos. Sí, sí, Esa, señor. esa competitividad, o esa competencia, mejor dicho, entre tú y yo por ver quién hace más obras. Yo hice 4, entonces tienes que hacer 6. ¿Favorece a la comunidad o no? En términos agregados, sí. Claro, va Porque favoreciendo a la comunidad. parece, partieron de un momento en el que tenían 0 obras, por decirlo así. Tuvieron 4 con usted y 6 conmigo. Y después el siguiente será 8 y así, cada vez Así, va a ser más difícil. Cada vez la valla va a así, ser más sí, alta. Y la sociedad así se es. beneficia de eso, ¿no es Así cierto? es. Entonces hay una coerción sobre nosotros, hay una coerción sobre mí para hacer obras, siendo alcalde, y yo al poner la valla en 4 obras ejerzo una coerción socialmente, mejor dicho, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, ahora le toca a Juan David, el nuevo alcalde de la ciudad, entonces, por lo menos tiene que ser 5 o 6, tiene que subir la valla. Hay una coerción, ¿no es cierto? Una coacción, diría Durkheim, y entonces hay un hecho social, por lo tanto. Él está obligado a hacerlo y si no lo hace, pues va a quedar desprestigiado, hay una sanción social. Entonces ahí vemos cómo efectivamente los hechos sociales existen independientemente de que ocurran o no. Existen porque la sociedad crea ciertas restricciones y ciertas coacciones para que ciertos hechos se produzcan. Muy bien. Entonces, cada vez creo que entendemos mejor la diferencia entre un acto humano, una acción humana y una acción social, ¿no es cierto? Queda más clara la diferencia. La acción humana es individual y se define porque el actor busca algo, una meta, una mejor situación. La acción social, en cambio, o el hecho social, tiene que ver con, es más bien una cosa, independientemente de que se cumpla o no, y que está definida por un grado de coacción sobre el individuo, cualquier individuo, ¿ya? De Hecho. cualquier trato social, o sea, puede ser una persona muy pobre, puede ser una persona muy rica, la persona rica tiene la obligación de redistribuir, hay una coacción en ser generoso, liberal, como decían los medievales, ¿no? Porque, digamos, si yo soy rico, acumulo mucha riqueza, digamos, fundo una empresa y ustedes trabajan para mí. Y yo me vuelvo multimillonario con esa empresa, yo he hecho trabajar durante años para volverme yo multimillonario. No se vería raro, no hay una presión sobre mí para hacer de vez en cuando pues una fiesta donde se gaste mucho, ¿no es cierto?
o reconocimientos a los mejores trabajadores, o incentivos económicos. No se vería raro que ustedes ven como yo me hago multimillonario y no me porto ni con un whisky, ¿no? ¿Se vería raro o no? Totalmente, totalmente. De hecho, quiero a propósito de eso, si me lo permite, Sí, contar una experiencia y que incluso está relacionado con algo que usted comentaba ayer, de cómo era que la misma norma se especifica incluso cuando se está violando. se expresa mejor, se manifiesta mucho más cuando se está violando. Se Exacto. manifiesta mejor. Y en conductas sociales es muy claro. Yo tuve la oportunidad de vivir en Ghana durante un año. Estaba ejecutando un Gana. proyecto, sí señor, en educación financiera para niños. Y Mm, en esa, pues aproveché también para viajar por la región. Eh, en Burkina me pasó algo muy parecido, muy singular, y es que estaba esperando tomar el bus porque iba para otra ciudad. Habían varias personas, señores, señoras. En un momento, ellos empezaron a sacar sus tuppers con su ujú, comida ujú. y pues me invitaron. Ya. Y entre ellos no se conocían, entre, Ah, ni tampoco yo me conocía con ellos, ¿no? claro. Pues simplemente pero yo tenía las manos sucias. Yo estaba sucio, venía de viajar en un bus 13 horas más o menos, estaba sucio, pues no iba a comer, además porque no se come con cubiertos, sino con la mano, ¿no? Y todos Claro. metemos la mano dentro del tupper. Todos metieron la mano y haga de cuenta, profesor Daniel, usted invitó, sacó su tupper, todo el mundo metió la mano, después el profesor Juan Narro sacó su tupper, todo el mundo metió la mano, Romy, y así Ya. sucesivamente. Bueno, yo les dije que gracias, que me daba vergüenza con ellos, pero que tenía las manos sucias y que pues no podía hacer eso. Bueno, me aparté un poco y ya al momento de subirnos al bus, eh, antes de subirnos, yo tenía un emparedado y yo pues inconscientemente lo destapé y cuando voy a morderlo por primera vez, yo sentí que todos me estaban mirando en silencio. Porque no Y, compartiste. O y sea, uno de ellos volteó a mirarme y me dijo, bon a mí, y me levantó las cejas. Yo lo ya, miré el sándwich y yo dije, miércoles, la embarré. En ese claro. momento entendí esa conducta social de ellos, eh, que incluso es un tema de compartir, de que es poco, pero igual lo compartimos. No importa de que no seamos conocidos, pero compartimos. No importa que tenga las manos sucias, todos las tenemos. Y al final, obviamente no me lo pude comer. ¿Sí? Ya. Preferí Ujú. compartirlo. Pero la sanción social es impresionante. Es peor que cometer Claro, un delito ahí o está. incluso una contravención. Ahí Uno está. puede botar basura a la calle o incluso llegar a orinar en la calle y no se va a sentir tan mal como que de no compartir, porque ya uno se degrada socialmente y pierde el crédito social al que usted hacía Ahí referencia. está. Muy buen Quería ejemplo. compartirles ese ejemplo, No, pero esa es un experiencia. excelente ejemplo. Es un excelente ejemplo de lo que vengo diciendo, ¿no? Es un hecho social. Eso es un hecho social. Ese compartir es un hecho social, a pesar de que no ocurra. No siempre tiene que ocurrir. ¿Ya? Pero tenemos que liberarnos de las evidencias digamos, del análisis o la perspectiva vulgar y sobre todo de nuestros prejuicios, ¿no es cierto? ¿Ya? No nos alzaremos nunca con demasiada fuerza contra esa doctrina mística que, como todo misticismo, no es el fondo más que un empirismo disfrazado negador de toda ciencia. O sea, no basta la evidencia empírica, hay que analizar. Si tú me vienes con una tesis donde dices, doctor, he recolectado todos estos datos sobre la pandemia, no sé cuánto, te digo, bueno, ese es empirismo. Ya, ¿qué has querido decir con esto? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué conclusiones sacas de esa enorme cantidad de evidencia empírica que me has dado? Bueno, eso no es ciencia, dice Durkheim. Juntar datos no es ciencia. ¿Ya? Eso es lo que ella llama el empirismo, un empirismo disfrazado, ¿ya? Toda investigación científica se concentra en un grupo determinado de fenómenos que responden a una misma definición. La primera gestión del sociólogo debe ser la de definir las cosas de las que trata, a fin de que se sepa
de que él sepa bien a qué se refiere. Y eso, por favor, este es uno de los problemas que yo encuentro siempre en tesis de maestría y también en tesis doctorales, en las que el estudiante presenta su proyecto, pero no ha definido bien los conceptos, no ha definido exactamente qué quiere estudiar. O en todo caso sabe lo que quiere estudiar, pero no lo ha definido. Y si no lo ha definido, no tiene un concepto bien definido, ¿cómo sé yo que lo que está diciendo es congruente? Tiene que ser congruente con la definición que ha dado. Y esa definición tiene que estar desprovista de cualquier prejuicio, ¿no? De cualquier valoración. No estamos estudiando la valoración, no estamos estudiando qué es bueno, qué es malo, estamos diciendo qué cosa ocurre, qué lo explica o qué consecuencias tiene. ¿Cuál es la función de esto? ¿Ya? De aquí deducimos la regla siguiente: no tomar nunca como objeto de investigación más que un grupo de fenómenos previamente definidos por ciertas características exteriores que les son comunes, e incluir en la misma investigación todos los que responden a esta definición. Eso es trampa. Eso es trampa. Eso es hacer trampa, que es una trampa muy común. Que es que yo tomo un subconjunto de fenómenos, les doy ciertas atribuciones y, oh sorpresa, miren qué curioso, encuentro que se cumplen estas reglas, que estas variables funcionan para explicar este conjunto de fenómenos. Y mi respuesta va a ser, obviamente que van a cumplir, porque tú ya los has seleccionado para que así sea, ¿no? Entonces, lo tuyo no tiene ninguna gracia. Tú has elegido a propósito un conjunto de fenómenos que cumplen ciertas condiciones, luego haces tu análisis y, oh sorpresa, descubre que ese grupo de fenómenos efectivamente cumplen esas condiciones. Mal, mal. Trampa. Trampa. Has hecho una selección conveniente para tu propósito de investigación, para demostrar tus hipótesis, pero no estás considerando otros fenómenos que pueden ser contraejemplos, que rebaten tus hipótesis, que no cumplen con las características de lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Por muy evidente e importante que sea esa regla, apenas se cumple en la sociología. Ya en esa época ya Durkheim se quejaba de que la gente no hacía su trabajo, ¿no? Precisamente porque en ella se trata de las cosas de las que hablamos todo el tiempo, como la familia, la propiedad, el crimen. Al sociólogo le parece muy a menudo inútil hacer de estas cosas una definición previa y rigurosa, porque como son términos tan comunes como familia, propiedad, crimen, entonces damos por sentado qué cosa es crimen y no lo definimos. Si tú quieres estudiar el crimen o quieres estudiar la corrupción, primero necesito que definas exactamente qué es un crimen y qué es una definición, qué es una corrupción, qué es un acto de corrupción. Voy a poner un ejemplo que es un poco fuerte, pero tienen que saberlo, ¿no es cierto? Crimen, ¿ya? O delito. Y yo voy a definir delito, ¿qué es la definición correcta ya de delito? Todo acto que es penalmente sancionado. Si no es penalmente sancionado, no es un delito. Puede ser mala costumbre, una mala idea, patanería, pero no es delito. Porque no recibe una pena de cárcel, porque no está sancionado penalmente. Así de simple. Esa es la definición correcta de delito. No lo que yo creo que sea delito, sino lo que la ley dice que es delito. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con la ley, pero yo tengo que estudiar lo que la ley dice que es delito y se acabó el problema. O sea, más allá de mi juicio valorativo. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Alguna objeción? Por ejemplo, la infidelidad, ya que está el caso de moda, el caso de Melissa Paredes. ¿La infidelidad es un delito? ¿Sí o no? No es. No es delito, afortunadamente, si no ya estaría preso.
La infidelidad no es delito. Ahora, ¿tiene una sanción social? ¿Está mal vista? Sí, Sí, está mal vista. Oye, ¿qué pasa con ese padre que le es infiel a su esposa? O esta mujer que le es infiel a su esposo, mira, ¿no? Ya, hay una sanción social, hay una condena social, pero no, en el Código Penal no dice que sea delito y por tanto, ¿está dentro de mi campo de estudio o no? ¿La infidelidad está dentro del campo de estudio del delito, sí o no? ¿Sí o no? no, No, no está entre. Por más que yo diga, no, ese es como si fuera, se parece mucho a un delito. No, no, no. Mi juicio moral, religioso, todas esas cosas no vienen al caso. Pero, por ejemplo, en Irán, la blasfemia es un delito. O sea, insultar a Dios, insultar a Alá, burlarse de Alá o burlarse de Mahoma es un delito muy grave. Profesor Daniel, Sí, excúseme, me quedó la duda con respecto al tema de la infidelidad. De acuerdo con la Sharia, también la infidelidad no sería un delito, en la incluso, Sharia. incluso acarrea penas de Claro, lapidación. Hasta de muerte, claro. hasta de muerte, etcétera. Sí, sí, Sobre sí, sí, todo sí. si eres mujer, ¿no? Ah, sí, Si eres claro. mujer, me es apedreada, sí. Si eres hombre, te dan no sé cuántos latigazos, que es como terrible. Pero en fin, pero en fin, si delito es todo acto que es penalmente sancionado, en el Perú la infidelidad no es delito, afortunadamente. ¿Ya? No lo, no lo La, consideramos delito. la trampa. Nosotros también decimos la trampa, eso no es delito. Ahora, pero fíjense la diferencia, o sea, no quiere decir que la sociedad lo acepte, diga, bueno, normal, qué bien, ¿no? Sino que hay cierta sanción social, cierto chismorreo va a ocurrir, bueno, la gente va a hablar mal de ti, o qué sé yo. Sí hay una sanción social, pero no es una sanción penal, no es una sanción del Estado. El Estado te puede llevar preso por ser infiel. Ser alcohólico, en el Perú por lo menos, hablamos del Perú y nuestros países de la región, Perú, Ecuador, Colombia. Ser alcohólico, beber mucho, ¿es un delito o no? no, no es delito. No es delito beber todo lo que quieras. Entonces, no está dentro de mi campo de estudio, por lo menos en nuestra región. ¿No? Por lo menos en nuestra región. Ahora, posiblemente yo, si supongamos que yo fuera un puritano, ¿no? Así un religioso así fundamentalista, diría, no, pues la borrachera debería ser condenada, por lo menos con una multa, para que no haya tanto borracho, ¿no? Bueno, ese puede ser mi punto de vista personal. ¿Qué hago con ese punto de vista personal? ¿Lo tomo en cuenta? ¿Sí No, o tiene no? que ser, no, porque tiene que ser objetivo, ¿no? Tiene que ser objetivo. Lo que yo piense sobre el alcoholismo no es un problema. Lo que yo pienso sobre la infidelidad no es un problema. ¿Ya? Profesor, Ahora, yo observo que en algunos países la blasfemia es un delito y tiene un castigo muy severo, pena de muerte, en Irán. Y bueno, en Afganistán, entre los talibanes también, ahí mismo, ¿no? Juicio además sumario, ni siquiera te puede, por lo menos en Irán te puedes defender, hay un proceso, pero en las zonas tomadas por los talibanes, ahí no hay ningún proceso, simplemente descubren que has cometido blasfemia, sospechan que has cometido blasfemia, te cortan la cabeza ahí mismo, no hay nada que juicio, debida defensa, de hecho la defensa, nada. No hay debido proceso. No hay de qué va a haber debido proceso, pero quienes mandan, los talibanes, consideran que ese es un crimen muy grave. Claro, yo también puedo decir no hay debido proceso, o sea, el estatuto jurídico del derecho penal en Afganistán pues es un caos, es bien anómico, después vamos a ver qué quiere decir. Pero si te encuentran burlándote de Mahoma o haciendo una caricatura de Mahoma, te cortan la cabeza, ¿no? ¿Ya?
Ahora, si yo estoy estudiando el delito, incluyendo a Irán, ¿debo considerar la blasfemia como delito, como parte de mi objeto de estudio, como parte de objeto de análisis? ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque si no lo hago, estoy violando mi definición. Y entonces mi investigación va a ser incoherente y va a estar basada en mi subjetividad. Y yo voy a decir, no, pues la blasfemia en realidad no debería ser un delito. Mira, lo que debería ser no me importa, te va a decir el revisor o el que dirige tu tesis. No, eso no me importa. Lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú valoras, no interesa. Yo quiero que tú me digas qué es lo que la gente cree, piensa, valora y cómo actúa. Para nosotros es una aberración, ¿cierto? Es un exceso, es una violación a los derechos humanos que alguien sea condenado por blasfemar. Porque en nuestras sociedades tenemos libertad de expresión. ¿La blasfemia tiene consecuencias sociales? Seguramente sí. Habrá gente que no te va a hablar, hay gente que te dice, ¿cómo es posible, Daniel, que estés burlándote del Señor de los Milagros, la imagen sagrada, qué sé yo? Y yo me amparo en mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Pero a pesar de que me ampare en mi derecho constitucional a la libertad de expresión y yo pueda blasfemar dentro del Perú, no deja de haber una sanción social, decir, este desgraciado que se cree está burlándose de las manifestaciones religiosas que son tan valiosas para el pueblo católico peruano, etcétera. Sí, ahí puede haber una sanción social, a pesar de que delito no es, y nadie puede llevarme a juicio por blasfemar. Y nadie puede llevarme a un juicio penal, nadie puede llevarme a la cárcel por ser infiel. Puedo salir en Magali TV, en Ampay, ¿no? No sé si los amigos de Ecuador y Colombia saben qué es un Ampay. Es una palabra que viene del quechua, creo. Hemos aprendido, profe. Sí, pero han aprendido un Ampay. O creo que viene en realidad del inglés, de umpire, ¿no? Del béisbol. En realidad no viene del quechua, viene del inglés. En el béisbol hay una persona que es el umpire, ¿no es cierto? Que dice si el lanzamiento de la pelota es correcto o no es correcto. Yo creo que el umpire viene de ahí, ¿no es cierto? Entonces el umpire va a decidir si el lanzamiento ha sido válido o no ha sido válido. Yo tengo la impresión de que la palabra umpire viene de ahí, de umpire, que la trajeron los gringos, ¿no? Que es la persona que mira si efectivamente la pelota fue correctamente lanzada. Y por tanto el bateador tiene la obligación de golpearla. Porque si yo lanzo la pelota a cualquier lado, obviamente el bateador no tiene cómo tirarla, ¿no? Entonces el umpire decide, ¿no? Creo que de ahí viene la palabra umpire. Y en el Perú se usa mucho el umpire. Entonces, ¿qué consiste? Consiste en que con una cámara escondida me sigue esta señora, los periodistas de la señora Magali Medina, me siguen todo el día hasta que me descubren en una discoteca con una mujer que no es mi esposa, bailando, tomando, besando, ampay. Y sale en televisión y yo tengo que salir a decir, no, no es así, es una amiga solamente, ¿no? Ya, no es delito, pero se vuelve un escándalo, sobre todo si sale en televisión y todo lo demás. Y eso es lo que en el Perú llamamos un ampay. Te descubrimos haciendo algo incorrecto, aunque no sea un delito, ¿ya? Pero si yo estoy estudiando seriamente el crimen y estoy incluyendo otros países en donde la blasfemia es un delito, entonces, dentro de mi análisis, tengo que comprender este fenómeno. Tengo que decir, bueno, sí, en este país la blasfemia o la infidelidad son consideradas delitos, tienen una sanción jurídica, y tantos años de prisión o tal castigo, muerte, lo que sea, y forma parte de su derecho. El hecho de que a mí eso me choque, me parezca aberrante, retrasado, primitivo, propio de gente salvaje, es un asunto que no entra en mi análisis. En absoluto entra en mi análisis. ¿Ya? Entonces, claro, lo que pasa es que yo puedo partir de mis prejuicios y decir, oye, eso no es un crimen, así que no lo voy a poner. No, lo siento, Daniel, esto sí es un crimen en este país, y si tú estás estudiando el crimen en este país, tienes que considerar esto como un delito. No, pero no es delito. No, sí es delito, porque está en la ley, de la Sharia, lo que sea. Me guste o no me guste. Mi opinión no es importante.
Lo mismo pasa con la familia. ¿Ya? Antes no era así, pero ahora sí. Ahora se acepta que haya familias de 2 personas del mismo sexo. Y ya está. Nadie, bueno, no es que nadie, pero digamos, la ley no lo sanciona, no sanciona, no es delito convivir con una persona del mismo sexo. ¿Ya? Que hay gente que se opone, que le molesta, que le incomoda, que eso no es familia, eso no es una verdadera familia. No tiene nada que ver. Sí es una familia, porque es la unión entre dos. Si mi definición de familia es la unión entre 2 o más personas, ¿no es cierto?, para formar un vínculo afectivo y sanguíneo, si es entre 2 hombre y mujer, 2 mujeres, 2 hombres, no. O sea, tengo que incluirlo. Porque si no estoy haciendo trampa. ¿Cuál sería la trampa, no? Supongamos que mi definición de familia es únicamente matrimonio, mejor dicho. Mi definición de matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Y yo lo defino así, a pesar de que no es cierto en muchos casos. ¿Cierto? En muchos países se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si yo lo pongo así, y después, en mis conclusiones, miren qué divertido, conclusiones. El matrimonio está constituido por la unión y llego a esa conclusión. He descubierto algo. ¿Qué me diría Durkheim? ¿Qué diría Durkheim? ¿Qué diría Durkheim? Vamos, ya lo acaba de decir. O sea, si seleccionamos un pequeño grupo que cumple con nuestra regla, obviamente voy a llegar a esa conclusión. Esto es falaz. Esto es totalmente falaz. O sea, no estoy descubriendo nada, porque ya en la definición está mi conclusión. Y solamente he investigado este tipo de uniones. Entonces, obviamente, en todos los casos, voy a encontrar que se trata de la unión entre un varón y una mujer. Entonces, eso no es una conclusión correcta. Es una conclusión que yo he seleccionado. O sea, yo he seleccionado algunos casos, no incluyo otros, a propósito, porque no me gustan las uniones entre hombres y mujeres, no las considero propiamente matrimonio. Y entonces, en mi conclusión, mi observación va a estar muy limitada, porque no está considerando otro tipo de uniones que no cumplen con esa definición, pero que la sociedad sí considera matrimonio. En Estados Unidos, en Argentina, en España, en casi toda Europa, es así. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Tú como estudioso tienes que abandonar tus prejuicios, o tus gustos, o tus preferencias. No me gustará, pues bueno, mala suerte. No me gusta, que no estoy de acuerdo con que 2 hombres formen un matrimonio, o que 2 mujeres formen un matrimonio. Ya, eso te lo guardas. ¿Ya? Porque tú eres un investigador, y el investigador tiene que buscar la verdad, no lo que le gusta o lo que no le gusta. Y tampoco basarse en las definiciones del vulgo. Tú tienes que encontrar aquello que la gente común y corriente no encuentra, no sabe. Y ese es el valor agregado de tu conocimiento. Has descubierto algo que la gente hace y que tiene consecuencias para la sociedad, pero las personas no son conscientes de esas consecuencias. ¿Está bien? En otros casos se pone mucho cuidado al definir el objeto de investigación, pero en vez de incluir en la definición y agrupar bajo la misma rúbrica todos los fenómenos que poseen las mismas propiedades exteriores, se hace una selección. Se elige en algunos casos una especie de élite que se considera como la única con derecho a representar estos caracteres, en cuanto a los otros se supone que han usurpado estos signos distintivos y no se los tiene en cuenta. Entonces, mi observación, si yo selecciono una élite de casos
que considero que son los arquetípicos, los correctos, ¿no es cierto? Los que verdaderamente definen qué cosa es un delito. Entonces, acá hace una crítica a la criminología de Garofalo, porque Garofalo estudiaba el crimen únicamente de lo que él considera que era criminal y descartaba otros casos en los que había crimen, pero él no los consideraba. Por tanto, ese estudio es falaz, es limitado. Obviamente siempre voy a encontrar aquello que estoy buscando, o aquello que he definido, porque ya lo definí de esa manera. ¿No es cierto? Entonces, si considero crimen únicamente a hechos de sangre, a delitos verdaderamente graves que tienen que ver con la vida, la salud de las personas, y no considero delito, qué sé yo, la corrupción, la estafa, porque no me parecen interesantes. Yo quiero concentrarme en los delitos donde hay sangre, donde hay un psicópata asesinando gente y todo eso, ¿no? Ya, entonces obviamente hay muchos fenómenos que no se van a cumplir, que no van a ser observados. ¿Qué pasa con los asaltos callejeros? ¿Qué pasa con las estafas piramidales? Otro tipo de robos, o sea, ¿ustedes saben la diferencia entre robo y hurto? ¿Saben? Sí, No. que el robo es con violencia y el hurto no. Así es, muy bien. Entonces, posiblemente como no hubo violencia, no voy a considerar el hurto como un delito, como un crimen. Porque no hay violencia, pues ya es un crimen de poco valor, ¿no es cierto? Entonces solamente me voy a concentrar en aquellos crímenes que de verdad nos conmocionan, que de verdad yo considero antisociales, ¿no? Entonces elijo, pues, qué sé yo, asesinos seriales, descuartizadores, etcétera. Bueno, pues, o sea, ese estudio, dicho estudio, vamos a decir de ese estudio, está sesgado. Tiene un sesgo muy grande, muy evidente, y por tanto, su observación es muy limitada y en realidad, pues, no es un buen ejemplo de investigación. Y ustedes dirán, bueno, pero nosotros estudiamos finanzas, negocios, estudiamos delitos, ¿de qué nos sirve saber esto? Bueno, mira, esto pasa con frecuencia, yo lo he visto. Mira, el título de la tesis es Factores que definen, ¿no? Que impactan en el éxito de las pymes. ¿Ya? Ahora, mi corpus, o sea, el corpus, es decir, las empresas seleccionadas son todas las pymes que han alcanzado tal facturación y durante 10 años. O sea, otra manera de decir corpus es la muestra. O sea, todas las pymes exitosas. Ya, esa investigación es viable. Esa investigación, Daniel Salas, ¿te la aceptaría? ¿Sí o no? Ya todas no, vamos a poner 30 pymes que han alcanzado una facturación de más de $500,000 etcétera, y han durado en el tiempo, han logrado durar 10 años. Y con eso voy a poder estudiar los factores que hacen que una pyme tenga éxito. Por favor, responda. No, No. yo creo que no la aceptaría. ¿Por qué no lo aceptaría? Porque esa muestra es demasiado conveniente, ¿no? Para la persona que la está proponiendo. Tendrían que ampliar un poco más el universo. Mi comentario sería, ¿cómo sabes que esos son los factores de éxito si no los has comparado
con las pymes que fracasan? ¿Cómo lo puedes saber? Porque Profesor, una pregunta. sí, Ese tema, factores que impactan en el éxito de las pymes, sería más bien, y con la muestra de las 30 pymes, sería más bien un estudio de caso y no una tesis. sería un estudio de caso, sí, pero nunca vas a encontrar cuáles son los factores de éxito. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si descubro que las pymes que fracasan tienen las mismas características, o muchas de las características, o muchas de ellas? Esa sería la negación del trabajo inicial. No, más que negación, esto no puedes asegurar. Entonces, supone que tú dices, mira, he analizado estas 30 pymes y en todas hay una gran impulso a la innovación. Mi respuesta sería, y en las pymes que han fracasado, que no tienen éxito, ¿qué pasa si descubro que también hubo esfuerzos por innovar y a pesar de eso fracasaron? Entonces, si descubro que las pymes que fracasaron, que murieron antes de los 10 años, no llegaron a facturar una cantidad significativa y desaparecieron, ¿qué pasa si descubro que esas empresas también buscaban innovación? También invirtieron en innovación. Si ambos grupos invirtieron en innovación, entonces el factor innovación no es relevante para explicar el éxito. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Claro, porque tendríamos que encontrar algún factor que realmente termina siendo común en todas las que fracasan, diferente a las que son exitosas. Así es. Que no corresponda, que no coincida con las que tienen éxito. Por eso estos estudios no me dicen mucho, ¿no? Pero para eso habría que definir el éxito empresarial Ya, a través de por eso. criterios fácilmente medibles. Por ejemplo, que tal facturación, ¿no es cierto? Tal duración en el tiempo, han pasado los 10 años y bueno, una empresa que pasa los 10 años ya se consolida según la literatura, ¿no es cierto? Y claro, pero si todas las empresas que estudio son exitosas, entonces yo puedo atribuirle a las características comunes la razón de su éxito o cualquier otra característica. Pero ¿cómo puedo asegurarlo si es que no he estudiado las empresas que fracasan? Posiblemente las empresas que fracasan también hicieron innovación. Posiblemente las empresas que fracasan también tuvieron un buen liderazgo. Posiblemente que las empresas que fracasaron también tuvieron una debida planificación y a pesar de eso fracasaron. Entonces, todos esos factores que yo encuentro en mi estudio, si solamente lo limito a casos de éxito, obviamente me van a llevar a creer que esos son factores de éxito y pueden no serlo. Entonces, como conclusión, lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, tenemos una hipótesis con respecto a un tipo de clientes, bueno, en este caso de las pymes exitosas, pero lo que deberíamos hacer es decir, ¿y qué pasa si no cumplen esta función? Y analizar esas otras. Vamos a estudiar 15 pymes que tienen estas características de pymes exitosas y vamos a compararlas con estas 15 pymes que fracasaron. Ah, ya, perfecto. Y al hacer la comparación vamos a ver la diferencia si efectivamente fueron esas características las que diferenciaron el éxito del fracaso. ¿Ya? A ver, voy a poner un ejemplo. O sea, no sé, ¿están sorprendidos por esta observación o de ser rayado demasiado? No creo, ¿no? ¿Este sería un estudio de tipo cualitativo o cuantitativo? Podría ser de ambos. Podría ser de las dos cosas, cualquiera podría ser. Cuantitativo, cuantitativo, no, eso no interesa. O sea, eso podría ser cualquiera de los dos.
Y eso permite aislar, descubrir exactamente cuáles son los factores cruciales. Porque si no lo comparo con aquello que no tuvo éxito, no puedo asegurar que ese factor fue crucial. Simplemente en ese caso funcionó. Pero podría ser que en otro caso ese mismo factor estuvo presente y no funcionó. En cuyo caso ese factor no es crucial. Ese factor no es el factor de impacto. Tengo que comparar, pues si no comparo, ¿cómo voy a saber? O sea, imagínense que yo... vamos a ver la vida de Maradona, y que Maradona desde chiquito jugaba fútbol, y que fue a una escuela de fútbol, y que entrenaba no sé cuántas horas desde pequeño, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, Maradona fue un gran jugador porque se dedicaba enteramente a jugar fútbol desde muy chiquito, y eso hace que Maradona sea Maradona, el más grande jugador de todos los tiempos, o uno de los más grandes de todos los tiempos, para que no se molesten los que son partidarios de Messi o Pelé o de Ronaldo, ¿ya? Pero yo les presento otra historia de otro niño, yo por ejemplo, que también desde pequeño jugaba de fútbol, y también desde pequeño practicaba 15 horas diarias, y también fui a una academia, y también me esforcé tremendamente como atleta para ser un atleta de alto rendimiento, igual, exactamente, muy similar a la vida que tuvo Maradona, y sin embargo yo no llegué a ser Maradona. Eso demostraría que ese esfuerzo no es el factor clave para explicar por qué Maradona es Maradona. Estamos dejando de lado tal vez el factor que sí es crucial, que es la constitución física, corpórea, genética que tenía Maradona. Y por tanto, por más que yo hubiera hecho el mismo esfuerzo en la misma edad, no habría tenido éxito. ¿Por qué? Porque tengo otra constitución genética. Maradona tenía, porque ya falleció, una constitución genética privilegiada, que explotada correctamente a través del ejercicio, el entrenamiento y todo lo demás, lo llevó a ser una de las grandes estrellas de fútbol de todos los tiempos. Otras personas seguramente también practicaron y se esforzaron tanto como Maradona, pero no llegaron a ese nivel de atletas de alto rendimiento, lo cual demuestra que no es el esfuerzo, no solamente basta el esfuerzo sí es necesario, sin duda, pero además tienes que tener características físicas que te dan una ventaja sobre los demás, que te dan más velocidad, más alcance, más potencia muscular, más posibilidad de moverte, ¿no es cierto? Más agilidad, etc. Entonces, a ver, yo les voy a decir algo que puede ser un poco deprimente, ¿no? ¿Cuál es el principal factor, el más importante? ¿Qué hace de una persona? ¿Qué hace que una persona se vuelva rica? ¿Cuál creen que puede ser? Yo les voy a decir después la respuesta, pero ¿cuál creen que puede ser? ¿Cuál es el factor que te da más probabilidad de ser rico? Trabajo. Ya, trabajo. ¿Trabajas mucho vas a ser rico? ¿Seguro? Una pregunta, viniendo de las mismas circunstancias todos, o sea, desde la misma plataforma, porque no necesariamente todos vienen de la misma condición. Así es, así es. Entonces hablamos de la realidad. Identificación de oportunidades, básicamente, creo yo. Bueno, según los estudios... Círculo, profesor. El principal predictor, no al 100%, no al 100%, no en todos los casos, pero el mayor predictor de que vas a ser rico es la herencia.
Esa es la realidad de la vida, gente. Eso es lo que los Herencia, estudios... herencia en el sentido de yo heredar la riqueza o herencia de... Exactamente, herencia de dar la riqueza. Nosotros creo que lo estábamos enfocando desde el punto de vista, como dice Romy, plain, ¿no es cierto? O sea, todos estamos en el punto de partida y salimos en la misma carrera. Indudablemente, quien nace pues en cuna de oro, de todas maneras... Tiene más posibilidades de ser rico que yo. Rico. Así es. Pero Así eso es es. justamente de lo que se quejan, pues, todo lo que son, todos los que están en contra del modelo, como se puede decir, ¿no? Que no estamos en igualdad de condiciones. Claro. Pero no están considerando el tema del esfuerzo, el tema de la meritocracia, sino considerando, oye, este viene de esta plataforma, este viene de esta otra plataforma, este pudo estudiar en mejor universidad que yo y... Exactamente, exactamente. O sea, yo tengo que decir la verdad, mi obligación como profesor, investigador, es decir la verdad. Yo no les voy a mentir el rollo de que trabajando, esforzándose, así como hace hay un mexicano que se dedica a enseñarte a hacer empresas, ¿no? No, o sea, lo que los estudios dicen es que la herencia o la familia es el factor de mayor impacto. No al 100%, hay gente pobre que se ha vuelto rica y lo hemos visto en el Perú. O sea, hay momentos de movilidad social muy alta, hay momentos críticos en que hay movilidad social. Entonces en el Perú, no sé si en Ecuador y Colombia, tenemos fenómenos como el rey de la papa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el rey de la papa? ¿Alguien puede explicar? ¿Un peruano puede explicar? Aquí les llamamos los reyes de la papa. Aquel empresario empresario comerciante que nace de lo más bajo y empieza, así es. Bueno, detecta una oportunidad y sobre esa oportunidad empieza pues a generar su capital económico, básicamente, y después llega pues, a su capital social, que por eso lo reconoce como el rey de las papas, ¿no? Claro, se le llama rey de la papa justamente por su origen humilde, ¿no? Exactamente, porque su origen es pobre, es una persona pobre, excepcional, con cualidades excepcionales, con mucha ambición por ganar plata, ¿no es cierto? Encuentra, como dice Narro, identifica una oportunidad y la aprovecha. Si esa oportunidad no apareciera, el rey de la papa no existiría. Pero existe porque, o los reyes de la papa no existirían, existe porque esa oportunidad se abrió y se abrió para quienes tuvieran las cualidades psicológicas, de emprendimiento, de ambición, incluso diría yo de codicia, para volverse ricos. Ahora, el problema con esos reyes de la papa, o los reyes de Gamarra, la gente, los amigos de Ecuador y Colombia, ¿saben qué cosa es Gamarra? Por supuesto, claro, profesor Daniel. El emporio de la textil que está en Lima y pueden visitarlo. Y si no lo han visitado, yo les invoco a que en algún momento lo visiten. Es bien interesante todo lo que ocurre ahí y observen, así como investigadores observen, o sea, con la mirada no de un cliente, sino con la mirada de un investigador. Ese emporio, el emporio de Gamarra, es bien interesante. ¿Por qué? Porque también los reyes de Gamarra también proceden de familias muy pobres, ¿ya? Sin educación y sin tener educación, pero con mucho espíritu emprendedor y descubrimiento, aprovechamiento de oportunidades, porque yo puedo descubrir la oportunidad pero no aprovecharla, ¿no es cierto? Se vuelven sumamente ricos y dominan el mercado del textil, ¿ya? Y estas personas no tienen educación, pero se han esforzado desde abajo. O sea, que haya movilidad social, sí existe la movilidad social, pero por encima de la movilidad social está la herencia, de qué familia vienes, si has tenido educación, ¿no? Si tus padres te han podido poner en un buen colegio, en una buena universidad, si has aprendido del negocio de tus padres. Puede ser que tus padres no sean muy ricos, ¿no es cierto? Pero tú aprendiste de tu papá, de tu mamá, el negocio, fuiste a la universidad y luego mejoraste el negocio de la familia, entonces, claro, te has hecho más rico que tus padres, pero te has hecho más rico que tus padres sobre la base de, claro, como dice Rome, una plataforma que tus padres te pudieron dar, que es educación, formación, ¿no es cierto? Heredar el negocio, aprender el negocio, y no hay mejor manera de aprender un negocio que estando ahí, ¿no es cierto? Que estando ahí en la marmaja, o sea, viendo cómo funcionan las cosas.
Y sí, o sea, esa persona puede ascender, puede tener más dinero que sus padres, pero el factor crucial fue la herencia, fue de qué familia provino. ¿Qué pasa con los, cuál es el problema con los reyes de la papa y con los reyes de Gamarra? Que, a ver, ustedes saben esto, pues yo tuve la suerte, fue una de las mejores tesis que he asesorado, bueno, tuve la suerte de leer sobre una investigación muy buena sobre Gamarra y los grandes capos de Gamarra. Esas personas no tienen educación, pero han trabajado un montón y saben y creen que conocen muy bien el negocio. ¿Qué pasa con estas personas que tienen éxito en Gamarra, o éxito como los Reyes de la Papa, cuando viene un funcionario o una ONG que quiere ayudarlos a ser más competitivos, porque ya vienen los chinos, por si acaso ya vienen los chinos, señores, ya, o sea, dentro de poco se va a acabar este tratado con China y con Estados Unidos y ya la competencia va a ser con todo el mundo, porque Estados Unidos tenía un tratado con el Perú para comprar un porcentaje de telas, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llama ese tipo de tratados, ¿no? Una cuota era comprada para el Perú. Pues, y luego, pero esas cuotas iban a acabar. Ese acuerdo tenía un límite, de cuotas tenía un límite. Y entonces vienen los chinos, o ya vienen los chinos. Entonces, grupos de ONGs o incluso del Ministerio de Industria van y buscan capacitar a estos empresarios que no tuvieron educación, pero que se han hecho ricos bajo cierto modelo, bajo un modelo que va a desaparecer, y les dicen, miren, les vamos a dar capacitación para que mejoren sus productos, mejoren sus marcas, puedan competir con los productos extranjeros. ¿Qué pasa? ¿Cómo responden ellos? ¿Cómo responden? No, negativamente, total. ¿No es cierto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto, perdón? Sí, señor. De hecho, aquí en Bogotá ¿Ya? hay un sitio que se llama un centro empresarial del mismo talante de Gamarra, Ya. que se llama San Victorino, y se articula con San Andresito. Por supuesto, y hago la salvedad, no es lo mismo. Gamarra es Gamarra, naturalmente. Ya. Y aquí en algún momento desarrollamos un proyecto, precisamente fue para el tema de competitividad e internacionalización de estos empresarios. Y también hicimos lo mismo antes de que llegaran los chinos, bueno, pero infortunadamente la tesis que ellos manejan, porque ni siquiera es una hipótesis, ellos no están dispuestos a contrastarla, es que ellos saben perfectamente cómo han hecho el negocio, porque gracias a hacer lo que han venido haciendo durante 10, 20, 30, 40 años, es que han logrado constituir el capital que tienen. Y, abro comillas, un burócrata, un ejecutivo, un oficinista, de forma peyorativa, por supuesto lo digo, no va a venir a tratar a ellos de enseñarles. Exactamente. Hay un dicho que creo que resume el tema. El hijo no le puede enseñar al papá a hacer hijos, una cosa así. Así es, algo así. Entonces hay un rechazo. Acá en el Perú le dicen el rey de la puna no le vas a venir a vender llamas. Así es, el rey de la puna, al rey de la puna no le vas a vender llamas. Yo ya conozco. Entonces, si yo soy uno de los reyes de la papa, uno de los reyes de Gamarra, y tú vienes a decirme, yo tengo mi doctorado en Centrum, y mira, yo le estoy ofreciendo esta asesoría para que mejores tu competitividad, y la razón por la cual es urgente que mejores tu competitividad es porque ya vienen pues los tratados, digamos, se va a acabar las cuotas que el Perú tiene con Estados Unidos, ya no van a existir, Estados Unidos va a poder comprar a quien sea, van a venir los chinos con productos muy baratos, y yo te digo, por favor, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? Tú serás graduado de la Católica, de la Pacífica. No tengo nada que aprender de ti, yo ya sé cómo es este negocio. Daniel, si me permites. Sí. Yo he trabajado más de 20, 25 años en el sector textil y de prendas. Y sí he tenido la oportunidad en algún momento de estar bien cerca al tema de Gamarra directamente. Y la verdad que, como tú mencionas, o sea, los códigos, los símbolos, digamos, con que se relaciona, digamos, la gente,
son totalmente diferentes, ¿no? Así es. Rapidísimo, ¿no? A ver. Más o menos en el inicio del 2000 o 2001, 2002, más o menos. Sí, estaba como gerente de ventas, gerente comercial de una empresa textil, telas, una que vendía una buena cantidad y más o menos 30, 40%, la mitad creo se iba a Gamarra. Y bueno, finalmente estuve como 2, 3 años en esa compañía. Yo siempre he sido de los que me meto al campo, ¿no? Muy bien, eso es importantísimo. Sumamente importante, sobre todo ese mercado porque era sumamente dinámico. En una de esas, para conocerlo de fondo, claro, iba con los vendedores, me tocaba porque tenía como 15 vendedores, me acuerdo cómo se llama, y cubrían toda Gamarra porque fue una buena época que se exportaba bastante a Venezuela, inclusive que estaba bien Venezuela en esa época. Ya después de 2, 3, 4 años comenzó a caer justamente. Lo interesante era que una vez que fui una oportunidad a visitar a uno de los clientes, o sea, inclusive era pasar la aviación, porque estaba al otro lado, ¿no? Ya. Y era una gente, me acuerdo, porque, o sea, mal llamado, pues le decían los puneños, le decían cómo se llama, porque era gente que venía de Puno y habían hecho ya un cluster, un club. Porque tenía varios puestos y vendían al por mayor. Sí. Y me acuerdo que fui a visitarlos, ¿no? Me acuerdo esa vez fue con 2 vendedores que urgían también de guardaespaldas, en realidad, porque la zona era grande, ¿no? Y cuando llegué porque era un puesto, ¿no? Donde tenía y vendía al por mayor, ¿cómo se llama? Bueno, me atendieron. Ellos tienen una sensación que también cuando tú bajas y estás al lado de ellos, también te reconocen, que era la actitud que yo quería tomar con ellos, pues, ¿no? Pero a tal nivel que me acuerdo que me dijo, me sacó, no tenía sillas en ese momento, me sacó un balde, ¿no? Lo volteó y me invitó a sentarme ahí, pues, ¿no? Ya. Trajo una cerveza, me acuerdo toda la cuestión, todo, claro. Y me acuerdo que esa vez fuimos a vender y a cobrarle, pues, ¿no? Y en ese momento, yo me acuerdo, en esa época sacó 15,000, 20,000 soles en efectivo que le pagó, le dio al vendedor todo, y dije, al vendedor le dije, ¿sabes qué? Tú saca la plata, ¿cómo se llama? Pero había que entrar a esos códigos, ¿no? Para poder, digamos, tener una relación más directa. Pues como tú dices, si tú vienes pues con un traje y vienes que eres el erudito de centro y toda la cuestión, o sea, los niveles de confianza, el gap es muy grande. Sí. No enganchas, ¿no? No hay un engagement ahí, ¿no? No. Y te van a decir que tú que sabes el negocio, que te has creído, no sé cuánto, ¿no? Así es. Sin embargo, sabemos que Gamarra ya está en crisis ya hace varios años, ¿no? Así es cierto. Ya está en crisis y ya se han dado cuenta de que las cosas le están yendo mal y piden proteccionismo, piden que revisen el Tratado de Libre Comercio, piden aranceles para los productos chinos que son demasiado baratos, ¿no? Piden protección y ahí es cuando el empresario empieza a pedir protección del Estado, ya cuando es muy tarde. Y uno tiene ganas de decirle, mira, antes de que ocurra esta crisis yo te ofrecí esto, y tú me rechazaste, me trataste así como que que me vas a enseñar a mí a hacer negocios. Mira lo que está pasando ahora y ahora me estás pidiendo subsidios, me estás pidiendo aranceles, que te compre, ¿no es cierto?, cuotas para los uniformes, para los policías, para los colegios estatales. ¿Sabes qué, compadre? Olvídate, ya te di la oportunidad. Y yo, como Estado, tengo la obligación ante los contribuyentes de ahorrar en lo posible. Y si un coreano o un chino me vende las telas para los uniformes de policías y militares más baratas, si son de la misma calidad o mejor calidad, le voy a comprar a él, no a ti. Ya muy tarde, te di la oportunidad y no quisiste. ¿Por qué? Porque yo como funcionario público tengo la obligación de ahorrar dinero al Estado, no de hacerle gasto. No tengo por qué darte ningún subsidio. Te fregaste. Digamos, si yo fuera presidente del Perú, ¿saben qué? Se acabó el asunto. ¿Qué subsidio, ni aranceles, ni nada? Que vengan los productos extranjeros, si son más competitivos, más baratos, la gente pobre tendrá acceso a ropa, ¿no es cierto? Tal vez no de gran calidad, pero tendrán ropa más barata. Y la gente pobre también cuenta, la gente que gana el salario mínimo también cuenta. Con su salario mínimo va a poder comprar más, y va a poder comprar más porque ya no va a estar atado a Gamarra, sino a productos chinos o más baratos. No, que tiene que ayudar a la industria nacional, tiene que proteger nada. Miren, disculpen que yo sea tan crudo, ¿ya? Pero yo creo que el Estado no tiene ninguna obligación de proteger la industria nacional.
Ese es mi punto de vista. Puede ustedes que no estén de acuerdo, pero mi punto de vista es no. O sea, no. Si lo haces mal, es tu problema. Te dimos la oportunidad para que te capacites, para que mejores tus habilidades, ya invertimos en eso y tú no nos hiciste caso. Mi posición, por lo menos, si yo fuera, digamos, el funcionario o el presidente, diría, olvídate, no te voy a proteger, porque más importante que protegerte a ti es proteger a los pobres, la gente que necesita estos insumos o estos bienes. Y esa gente pobre merece comprar más barato, no importa de dónde sea. Tú lo que quieres es que la gente pobre compre más caro. No te voy a ayudar en eso, olvídate. Chao. Adiós, rey de la papa, o adiós, rey de Gamarra. Claro, lo que usted menciona es que yo quise enseñarte a no te voy a proteger, yo quise enseñarte a que te protejas tú mismo y no quisiste. Claro, así es, te di la oportunidad y te dije, mira, muy pronto se va a acabar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se van a acabar las cuotas y Estados Unidos va a comprarle a cualquiera que le venda más barato. China va a venir con sus productos subsidiados y recontra baratos y no vas a poder competir. Y yo te dije, para competir, ya no vas a competir en precios, compite en calidad, ¿no? Compite con marcas, desarrolla tus propias marcas, ¿ya? Y las marcas sí tienen un valor y señalan cierta calidad, porque en precios no vas a poder competir. Te dije eso, no me hiciste caso, tú seguiste con tu costumbre, con tu hábito, como vamos a ver después cuando veamos a Bourdieu, y ahora no te has dado cuenta de que tu negocio se va al diablo. Por suerte, los hijos de los reyes de Gamarra sí van a la universidad e incluso pueden estudiar su maestría en Centrum, y ahí aprenden a mejorar el negocio de sus padres, y esa es la única salida, porque los padres no lo van a hacer, pero lo pueden tal vez hacer los hijos, ¿no es cierto? Pero es interesante esto, es interesante que el principal factor predictivo de la riqueza sea la herencia. Entonces, incluso en casos de gente que se ha hecho rica con su esfuerzo, su trabajo, y ha salido desde pobre, eso tiene una limitación, porque su falta de educación es su mayor debilidad. Y una falta de educación se debe a que nació en una familia pobre que no le dio la oportunidad de estudiar porque no tenían recursos y no pudo ir a la universidad porque tenía que trabajar. Entonces, al final, los mejor educados, los que vienen de familias más consolidadas, ¿no es cierto?, siempre van a tener una gran ventaja sobre aquellos que nacieron de hogares pobres por más esfuerzo que le hayan metido a su negocio. ¿Ya? Entonces, para hacer una tesis hay que tener mucho cuidado, tienes que comparar, tienes que observar con mucha atención y sin prejuicios. Nuestro prejuicio es que uno se hace rico trabajando mucho, esforzándose mucho, y las estadísticas, los estudios dicen que no, que hay gente que trabaja muchísimo y no se hace rica, y hay gente que trabaja poco y se hace muy rica. Y que la herencia juega un papel importante en cuál va a ser el curso económico de estas personas, ¿ya? Entonces tenemos que romper un poco con la idea de que únicamente mediante el esfuerzo, el trabajo, te vas a poder sacar adelante tu empresa. No, un factor importantísimo es la educación. Dado que provienes de una familia pobre, la obligación del Estado debería ser darte un buen colegio y una buena educación terciaria, superior, para que tú puedas hacer tu empresa y que tu esfuerzo rinda frutos, para poder nivelarte con aquellos que ya nacieron en ventaja. Esto es lo que puedo hacer. Pero que te venga a proteger tu empresa, no me pidas eso, porque mi obligación es cuidar las arcas del Estado, gastar lo menos posible y obtener el máximo beneficio. Yo no simpatizo, ahí soy bien misiano en ese punto, ¿no? De Mises, ¿no? No simpatizo con los subsidios y los aranceles y el proteccionismo, pero bueno, es otra discusión. Ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo y perfecto. ¿Usted ha leído a Ayn Rand? Ay, no me digas eso, sí, no, ¿por qué? Porque en ese punto de vista en particular está de acuerdo con usted. Ya, pero Ayn Rand es una egoísta, no. Claro, ahí es otro punto de vista, ¿no? El tema del egoísmo, ya ahí sí como se podría decir en cristiano, se raya feo. Se raya feo. Piensa igual que usted. Bueno, pero se raya feo porque el egoísmo no es ni será jamás una virtud, pues eso de que la virtud del egoísmo, el egoísmo no es una virtud.
Las sociedades que han logrado mayor desarrollo han sido a través de la cooperación. Los seres humanos que han sobrevivido, que han logrado mayor desarrollo a través de la cooperación. El egoísmo no se ha tratado de aplicar las ideas de Rand para el manejo de empresas, por ejemplo, de Sears, y si no me creen, googleen Sears, Ayn Rand. Entonces entró un gerente que quiso aplicar las ideas de Ayn Rand para Sears, ¿y qué pasó? Sears se fue al diablo. ¿No me creen? Googleen. Ya se va al extremo, ¿no? Porque la idea de que el egoísmo es el principal motor de la acción humana, los mismos austriacos se burlaban de ella. Había un economista austriaco que se burlaba de Ayn Rand. No me acuerdo cómo se llama Marie Rothbard. Voy a ponerlo acá. Nosotros leemos Murray, pero se dice por si acaso Marie. Entonces ustedes pueden buscar en YouTube, en Google, Marie Rothbard, Ayn Rand, y van a ver cómo Marie Rothbard se burlaba de Ayn Rand, la loca. Hizo que Marie Rothbard era un libertario así, pero a ultra, ¿no? Era recontra ultra, pero ya a Ayn Rand le parecía una demente, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces yo no le hago caso mucho a Ayn Rand, no la considero una filósofa. Y sobre todo esto de decir que el egoísmo es el motor de la acción, no es cierto, y sobre todo no es el mejor motor porque no rinde los mejores frutos. Siempre, todas las empresas y todas las sociedades han florecido gracias a la cooperación. Por supuesto que en la cooperación hay un interés egoísta, pero sin cooperación, simplemente las empresas, las sociedades, cualquier comunidad desaparece, se aniquila, se destruye. Y googleen, por supuesto, Sears, la famosa tienda de retailer, ¿no es cierto? Y googleen Ayn Rand, y van a encontrar que un gerente loco quiso aplicar las ideas de Ayn Rand a Sears, y ahora Sears tuvieron que venderla, creo. O sea, fue un fracaso estrepitoso. ¿Ya? En la zoología, las especies inferiores no son consideradas menos naturales que las especies en los altos grados de escala animal. Todo es natural y todo debe ser estudiado. De la misma manera, ¿no es cierto?, lo que llamamos sociedades primitivas son tan interesantes, son tan dignas de estudios como aquellas sociedades que llamamos civilizadas. ¿Ya? Y es una sociedad primitiva, o la que llamamos primitiva, es una palabra un poco discutible, pero en fin, es tan estructurada y es tan compleja como una sociedad moderna, civilizada, que llamamos civilizada. Muy bien. Otro aspecto importante, miren, y esto también es algo que tenemos que tomar en cuenta, miren, porque tiene muchas consecuencias. La enfermedad no se opone a la salud. Son dos variedades del mismo género que se iluminan mutuamente. Es una regla conocida y practicada hace mucho tiempo, tanto por la biología como la psicología, y que el sociólogo debe respetar. ¿Qué consideramos enfermedad? Depende de qué consideramos salud. Y nuestro concepto de salud puede cambiar. Y cuando cambia nuestro concepto de salud, también cambia nuestro concepto de enfermedad. Ciertas condiciones que nosotros en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, podemos considerar patológicas, ¿no es cierto?, un problema de salud, en otras sociedades tal vez no lo son, ¿ya? En algunas sociedades, en las sociedades que llamamos primitivas, y repito, llamamos primitivas, pero no es que sean primitivas, en fin, ya, es un término que sirve, pero tiene una trampa, la voy a usar. En las sociedades primitivas, por ejemplo, perder dientes no es considerado una enfermedad, ¿no es cierto? Es normal, la gente envejece y pierde dientes. Ya está. En nuestra sociedad, el deterioro dental sí es considerado algo que debe ser tratado clínicamente. Tiene que ir al dentista en caso de que haya caries, tiene que ponerte un implante en caso de que se te caiga un diente, ¿no es cierto? Sí lo consideramos parte de nuestra salud el mantener una dentadura saludable o tener tratamientos en caso de que, frente a la decadencia, bueno, que es natural cuando uno pasa los años, ¿no? La dentadura se va deteriorando. Es natural, no tiene nada de malo por si acaso, en algún momento va a pasar. Pero en muchas sociedades eso no es considerado una enfermedad, simplemente es parte del proceso de la vida, ¿no? Entonces,
enfermedad y salud no se pueden definir así a priori. Entonces, todo lo contrario de lo que nos enseñaba Mises. No podemos definir a priori, tenemos que definirlo dentro del campo social. Y dentro de este campo social hay ciertas condiciones que son consideradas no saludables y hay ciertas condiciones que son consideradas saludables. Un ejemplo, pues ya, recontra obvio, ¿no? La calvicie entre los varones. ¿Es una enfermedad? ¿Es una persona que está calva, está enferma? No. No estoy aludiendo a nadie en particular, no sé si hay calvos presentes en nuestro grupo, vamos a ver. No, para nada. No, es Hasta hay parte gente que se genética. hasta hay gente que se rapa el pelo para y le queda bien. Afortunadamente, mis genes me ayudaron a tener mucho pelo ya. Es igual que las canas, ¿no? Exactamente, las canas no son una enfermedad. Pero no es bien Tampoco, ni visto tampoco para... sinónimo de ser menos joven. Tampoco. Uno puede ser canoso desde muy pequeño. Y además las canas se ven bien, ¿eh? O sea, en los hombres se ven maravillosos, pero en las mujeres yo puedo testimoniar que las canas, puedo dar testimonio que las canas causan jalea. Ya. Pero la calvicie, acá no hay ninguno, ¿no? O sea, no hay nadie que se dé por aludido. Pero podríamos tener un compañero que sea calvo, joven y calvo, y no vamos a decir está enfermo. ¿No es cierto? Sin embargo, algunas personas, algunos hombres se sienten incómodos con su calvicie y bueno, recurren a algún método para ponerse pelo. ¿Ya? Pero no es que sea una enfermedad, nadie lo considera una enfermedad, simplemente una condición que puede como incomodar o no a ciertas personas, decir, pues no me gusta, pues que estoy calvo, entonces voy a ponerme un implante de pelo, algo así, ¿no? Para verme más joven, ver mejor. O no me gusta estar canoso, entonces me va a teñir, así solapa, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Paul McCartney tiene ya casi 80 años y tú lo ves con el pelo pintado. Obviamente a esa edad no tiene el pelo totalmente canoso, pero él se pinta y le queda bien. Pero nadie puede decir que las canas son una enfermedad, ¿no es cierto? A pesar de que son una condición biológica, ¿no? Y que ocurren durante el transcurso de los años, y no es necesario corregirlo porque no es una enfermedad. La enfermedad tiene que ver con aquello que la sociedad valora como una condición no saludable, ¿ya? Entonces salud y enfermedad siempre van a estar conectadas, y lo mismo ocurre, Durkheim también lo mismo lo dice. Ya voy a dejar de compartir para poder entrar en una discusión y partir. Ustedes pueden leer estas notas, así que están subidas en la intranet, o si no, la voy a mandar por correo para que las lean ustedes. En todo caso, lean el libro para no tener que discutir más eso. Si lo leen y después tienen algunas preguntas, me dicen. Lo mismo pasa con el delito. Es interesante eso. Es interesante eso. Durkheim sostiene que nunca va a desaparecer el delito, lo cual nos puede parecer chocante, ¿no? O sea, aunque pasen 1000 años, 2000 años y la sociedad avance, Durkheim dirá, el delito nunca va a desaparecer. Y la razón que da es muy buena, es porque supongamos que nuestra sociedad evoluciona al punto en que ya no hay asesinatos, ya no hay robos, ya no hay hurtos, ya no hay corrupción. Imaginemos así, tipo Star Trek, ¿no? Una sociedad muy avanzada, moralmente muy desarrollada, en la cual los crímenes más violentos simplemente ya no existen, ya nadie asesina, ya nadie secuestra, ya nadie descuartiza, ya nadie se roba, ni hurta, ni incurre en actos de corrupción, porque en el mundo de Star Trek ni siquiera hay dinero, así que ¿qué cosa vas a ganar? ¿Ya? En ese mundo utópico, entonces ese tipo de delitos ya no existirían. Pero Durkheim dirá, a medida que la valla moral de una sociedad va creciendo, también lo que se va a considerar antisocial y delictivo también va a ir aumentando. O sea, a ver, voy a poner un ejemplo de nuestra época, ¿no?
O sea, a medida que mejoramos como sociedad y que somos más estrictos y hay cada vez menos crímenes, entonces subimos nuestra valla moral y por tanto cosas que no eran criminales, que no eran consideradas delitos, después se vuelven delitos. En muchos países, por ejemplo, y creo que incluso en el Perú, no sé si en el Perú, ¿no? Pero en España, por ejemplo, soltar piropos es un delito. No sé si te lleva a la cárcel, pero sí a una multa, tienes que ir al juez y todo eso. ¿Ya? Porque se considera que el piropo es una forma de acoso a la mujer, especialmente. Entonces, esta sería una buena demostración de que Durkheim estaba en lo correcto. España es uno de los países más seguros del mundo, donde hay menos asesinatos. O sea, si tú quieres vivir en un país seguro, donde casi no hay delito, hay muy poco, te puedes ir a España. Y entonces los españoles han empezado a volver locos porque, bueno, si no podemos sancionar los homicidios y los feminicidios porque son cada vez menos, ¿no? Entonces vamos a tener que sancionar otras cosas. O sea, nuestra valla moral va a preocuparse por otros tipos de conductas que antes no eran consideradas antisociales y ahora sí son consideradas no solamente antisociales, sino punibles judicialmente. Entonces el piropo que antes una mujer no podía caminar por España sin que le suelten algún piropo, era, digamos, una costumbre muy común. Tú no puedes ir a caminar. ¿Quiénes han ido a Italia? ¿Qué chicas han ido? ¿Has ido a Italia alguna vez, Romy? ¿Isabel? No todavía, a España Ya. sí, pero a Italia no. Ya, ¿Isabel ha ido? Sí, yo sí conozco bien. ¿Y es normal que la gente piropee a las chicas y No, sé qué? no, la gente se va a la cárcel. Me acuerdo una vez ¿En Italia o en España? en Italia. En Ah, Italia, ¿ya? en la parte norte. En Italia No hay cárcel. En Italia Pero ya. no. No, no hay cárcel, pero en la parte norte me acuerdo que una vez estábamos con un cliente que yo tengo, salimos un poco a conocer la ciudad, al casco antiguo que dicen. Pasaron unas chicas, así, muy jovencitas, y habían en la mesa de al lado, habían dos personas adultas que eran hispanas, y que empezaron a fastidiarlas, ¿no? A mandarles piropos, una cosa así. Y las chicas no dijeron nada, pasaron y al rato llegó el gendarme. Y se los llevaron. Ya. Yo vi eso, es porque estaba sentada al costado con unos clientes. Pero es una costumbre muy italiana piropear a las chicas. Es muy... Ah, bueno, sí, pero no sé, yo vi eso, ¿no? Las Ya, chicas está no bien. hicieron nada, Entonces pasaron ahora... y al rato vino el gendarme. A mí no me gusta, yo jamás en mi vida he lanzado un piropo en la calle, me parece muy vulgar. Y por otro lado, si quieres lanzar un piropo, tiene que ser algo bien elegante, bien pensado, ¿no? Pero no una cochinada, ¿no? Entonces por ejemplo, ahora se ha puesto de moda el piropo, no eres Google, pero tienes todo lo que estoy buscando. Una que era muy buena era: bendito sea el camión que trajo el pavimento con que se puso el cemento donde camina ese monumento. Ya. En fin, ya un piropo, pues, o sea, yo no lo haría nunca en mi vida, jamás lo voy a hacer. Pero bueno, hay una tradición de decir cosas bonitas, aunque sea, y otra que son de cosas vulgares que no se deben decir, de verdad, vulgaridades y agresiones verbales, ¿no? Que son desagradables, ¿no? Pero eso no era un delito y ahora sí lo es. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, porque Durkheim tenía razón. Porque Durkheim tenía, en una sociedad donde la moral evoluciona y los delitos se empiezan a reducirse, los delitos ya conocidos empiezan casi a desaparecer, como es en España, donde sí hay homicidios, sí hay violencia, pero casi nada, casi nada. Es uno de los países más seguros del mundo. Entonces, ¿qué vamos a sancionar ahora? El acoso, el piropo. Y tanto ha llegado a esta locura que ya no solamente es el piropo lo que está sancionado, sino la mirada. Entonces, si tú consideras que te han mirado lascivamente, esa persona va a ir a la comisaría a pagar una multa o ser procesada. Ya ni siquiera porque te ha dicho nada, pero te miró. ¿Qué opinan de eso? Incluso en contravía de la...
Sí, Juan. Incluso en contravía de la presunción de la buena fe. Bueno. Porque ahí hay demasiado subjetivismo, ¿no? O sea, ahí es demasiado claro. Ni siquiera se le da la posibilidad de presumírsele inocente al acusado. Y ya un admirador es un acosador, es un violador, es un enfermo. Bueno, entonces se terminan generando también unas lógicas bastante reactivas. Por ejemplo, aquí en Colombia a muchas personas nos ha tocado, digamos, preferir solamente trabajar con hombres. Sí. Y decir, no quiero mujeres trabajando conmigo para evitarme problemas. Sí. Y si son mujeres, tienen que ser de mi entera confianza. Claro. Pero de lo contrario, entonces ahí inmediatamente se empiezan a recortar oportunidades también laborales para las mujeres. Sí, tiene consecuencias. Y empieza otra conducta social, ¿no? Que es la forma de nosotros los hombres de autodefendernos. Porque los que hemos sido también acosados de parte de mujeres, pues esos casos si no se observan, la gente por lo contrario se ríe y pues la mujer simplemente pasa por encima impunemente. Así es. Entonces es un tema bien delicado, ¿no? Es un tema bien delicado. Pero se cumple la profecía de Durkheim. Lo que Durkheim está diciendo es, así como nuestro concepto de salud va a evolucionar y cada vez va a ser más exigente, ¿no es cierto? También nuestro concepto, digamos, de delito o de moral pública y de lo que es sancionable también cada vez va a ser más exigente. Posiblemente en el futuro no responder a un saludo también se vuelva un delito, implica una multa, lo que sea. ¿Por qué? Porque una vez que ya los delitos anteriores ya no han sido superados, ¿no es cierto? Vamos a buscar otros actos que se van a considerar antisociales y dignos de recibir una sanción penal. Ahora, yo no estoy diciendo que está bien piropear y acosar a las mujeres, no estoy diciendo eso. No, de hecho, yo no recomiendo piropear a nadie porque para lanzar un piropo tiene que ser bonito y hay que ser inteligente, hay que tener cierta gracia y posiblemente a la chica le guste o no le guste. Pero no, mejor no lo hagas porque después sales en televisión, sale tu foto ahí, acosador, no sé qué, mejor no lo hagas, ¿no? Punto, no lo hagas. Ya, entonces, pero hace 40 años un piropo, por más molesto e incómodo que pueda ser para la mujer, pues no era considerado un delito, pero sí era incómodo, obviamente. Claro que sí, es una forma de agresión, puede ser una forma de agresión, decir una barbaridad, una cosa fea. Pero entonces ahora, en sociedades como española, el piropo es ya sanción, delito. No, difícil de probar, pero en fin, ya. O el acoso, en fin, las miradas, etc. Y entonces estamos, ¿sí? No, que quería comentar pero eso también afecta el conocimiento y también el arte, por supuesto. Lamentablemente afecta, tiene consecuencias sociales muy graves porque ahora no puedes pintar ciertas cosas, no puedes contar ciertas historias, el cine está restringido, ¿no? Las historias, los chistes, los humoristas, Dave Chappelle, que es uno de los grandes humoristas de Estados Unidos, también ha recibido censura por sus chistes sobre los transgéneros y todo lo demás, que no son chistes, pues, no está ofendiendo a nadie, ¿no? Ya no puedes contar chistes, pues. Así es. De hecho, estaba pensando la vez pasada, de cara a ese tipo de cosas, que podría llegar a voltearse el péndulo y las apreciaciones que Schopenhauer tenía sobre la mujer, por ejemplo, podrían llegar a tener muchísima más fuerza en unos pocos años, porque también es una forma de hacer resistencia o de protección. Pues, ojalá que no ocurra. Ojalá que no. Dios esa misoginia no es aceptable, ¿no? Era brutal. No, brutal ni inaceptable. Así es. Pero bueno, entonces la profecía de Durkheim, que fue escrita hace más de 100 años, se cumplió. Efectivamente, hechos que no eran considerados delictivos, ahora sí son considerados delictivos y merecedores de una sanción. Lo que deberían aprender en todo caso las sociedades. Por ejemplo, una sociedad muy buena, me parece completamente así inclusiva y que nadie se mete con nadie y que todo el mundo respeta a todo el mundo,
y que eso sí, está sancionado que tú le puedas decir a alguien gordo, a alguien negro, a alguien chino, por ejemplo, es la canadiense. Ya. Ahí cuando llegas nomás al aeropuerto y vas a ir a la universidad, te dicen que no le puedes decir a nadie gordo, chino, y ni siquiera por ejemplo, nosotros nos fuimos de Centrum, un grupo de peruanos a la Université Laval, y nos dijeron, ni entre ustedes se digan chato, chino, gordo, porque eso está recontra mal visto, o sea, no se puede hacer eso. En las universidades de Estados Unidos también, es así, igualito. Pero, bueno, otro día hablaremos sobre eso, causa muchos problemas, porque un profesor, de historia del arte, pues puso pues un desnudo, ¿no? O sea, porque era una obra de arte. Y una alumna se ofendió que por qué muestran mujeres desnudas, pero caramba, es una obra de arte clásico y mejor en el arte clásico las mujeres están desnudas. No, que son heteronormativas, que nos dan un canon de belleza que no es el nuestro, está bien, pero estamos haciendo historia del arte, ¿no? Así era, ¿no? Por eso a mí me cae bien Rubens, porque son todas gorditas. Todas gorditas, claro, ¿no? Hace poco un profesor puso una película de Otelo, ¿no es cierto? La obra de Shakespeare. Correcto. Otelo. Entonces, pero Otelo está interpretado por un hombre blanco y ese hombre blanco tuvo que pintarse la cara para ser Otelo, para ser moreno. Entonces, sanción no al profesor por haber puesto una película donde había lo que se llama un blackface. Pero es una película clásica, en esa época sí, digamos, se aceptaba que un actor blanco se pintara la cara para hacer un papel de una persona morena como es Otelo, ¿no? Y todo un gran lío por eso, ¿no? Entonces, porque mostró una película, esa película es un clásico, pues, ¿qué vas a hacer? Que no, va a ser como que no existe. Bueno, ya, no entres en esa discusión, vamos a dar por terminada la parte de Durkheim, lean ustedes el resto que está en el libro, y vamos a hablar ahora de Weber en la próxima sesión después del almuerzo. Vamos a terminar un poquito, sí, nos quedan 10 minutos, pero estoy un poco cansado, así que, por favor, nos volvemos a las 2:30, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, muchachos. Ok, doctor, está bien. Ya, Ok, disculpen que gracias. terminamos un poquito antes, pero de verdad me estoy agotando. No sé si ustedes, pero yo sí me estoy agotando. No se preocupe, es Sí. porque ha desplegado No, energía todos los demás días y ahora ya está out. Sí. Ya se me está Por lo acabando la batería, efectivamente. Gracias. Nos vemos a las 2:30 en punto acá. Pero por favor vengan en punto, cosa que así como aprovechamos al máximo el tiempo, ¿ya? Sí, señor. Listo, un abrazo. Ok. Provecho. Buenas tardes. Provecho. Ya. Gracias. Nos vemos. Provecho. No, Buen provecho. después del almuerzo. Bueno, ya, ahí acabo.